No, señor, son las 8 de la mañana, 2 minutos. Felipe, este es el costo que está poniendo el presidente Petro a pagar a regiones, a organismos. La verdad, hay que decirlo, Felipe, este es un recorte también en muchas entidades del Estado, no solo para las regiones. Se quejan en el Consejo Electoral, se quejan en la Alcaldía de Medellín, se queja la Alcaldía de Bogotá, pero este tijeretazo es al por mayor. Usted me explica, Felipe, por ejemplo, cómo es que le recortan el presupuesto o le aplazan el presupuesto, para ser rigurosos técnicamente, en más de 700.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa, cuando por otro lado, por la puerta de atrás, van a crear impuestos para darle presupuesto a ese mismo ministerio en el marco de la conmoción interior, por ejemplo. Sí, tiene razón. No, y la venganza, se nota la venganza contra las regiones, Néstor. Eso es claro. Bogotá, Medellín, en fin, Cundinamarca, que lo acaba de explicar el gobernador Rey. Es decir, también son las vengancitas del presidente Petro contra las regiones. Ahora, Felipe, ¿no? Le sugiero que lo lea exactamente al revés. Es el presidente Petro, como van a volver a presentar a una reforma tributaria, el presidente Petro presionando a través de las regiones a los congresistas, diciendo, me vuelven a negar la reforma tributaria, miren en lo que vamos. Así que esta es una manera también de ablandar, de allanar el camino para la discusión sobre la reforma tributaria que viene. Sí, Néstor, pero una cosa es aplazar los presupuestos de los ministerios. Cuestionable o no, yo estoy de acuerdo con Ricardo en que el de defensa es una contradicción que lo estén aplazando cuando están pidiendo por otro lado plata para el Catatumbo, pero lo que es muy grave es el incumplimiento de los convenios de cofinanciación. Eso es otro nivel de incumplimiento, porque no es aplazar el presupuesto propio, sino algo que firmó la nación, que respaldó créditos internacionales, pues que aquí está la banca respaldando y cofinanciando estos proyectos como el Metro de Bogotá, y decir sencillamente, no, yo este año no tengo cómo pagar y aplazo lo que había pactado para julio y para enero del año entrante. Cuando los componentes de flujo financiero están pactados desde el 2017. O sea, es que es muy grave esa credibilidad por debajeada de la nación colombiana, porque eso obviamente tiene implicaciones en la posibilidad de salir a buscar financiamiento internacional. Pero mire los golpes, María Consuelo, son Consejo Electoral, Regiotram en Cundinamarca, Metro de Bogotá, las obras en Medellín, el metro de la 80 en Medellín, el túnel del Toyo, el metro de la 80. Así que estamos hablando de un golpe generalizado, la verdad, que todavía tiene posibilidades de arreglo, porque el gobierno está hablando. No hemos hablado de otro golpe que va a tener consecuencias serias, Ricardo, y es que le recorta 2,7 billones de pesos a Aurelio a Colpensiones, a portas de que supuestamente entre en vigencia la reforma pensional. El golpe es muy fuerte, señor Aurelio. Mire, Néstor, lo que hay aquí de fondo es una crisis fiscal que cada vez es más profunda. Es que estos son aplazamientos sobre aplazamientos, ¿sí? Es que no se le olvide que el año pasado, o con respecto al año pasado, hubo aplazamientos. Voy a mencionarle 3 o 4 para no hacer muy largo, pero fíjese usted que se aplazaron en el sector eléctrico. Hay aplazamientos por 7 billones entre subsidios y la cuestión tarifaria. En salud, 2,3 billones. En Invías, por 1 billón. En contratistas, en otras entidades, otro billón. O sea, que así rapidito al desgaire son casi 13 billones que están aplazados del 2024, y ahora aparece un aplazamiento sobre el aplazamiento. En ese sentido tiene razón el alcalde Gutiérrez cuando dice, no, es que es un aplazamiento sobre otro aplazamiento para esta obra específica. Y mire, el fondo de la crisis está en la caída del recaudo en el año 2024. En el año 2023 el recaudo fue de 279 billones. El año pasado, lápiz y papel, 267 billones. O sea, que de entrada hubo cerca de 8 billones menos. Sí, pero cuando usted lo lleva a pesos constantes, se le vuelven 26 billones. Le están echando, entonces, como usted sabe, la culpa no a la caída del recaudo, sino a la reforma tributaria. Claro, a la que no Néstor, fue, quiero decir, al hundimiento de la reforma tributaria. Claro, a la famosa ley de financiamiento. Usted le puede aprobar la ley de financiamiento de 12 billones, que acordemos, de esos 12 billones, 6 eran de más deuda, y no resuelve el problema. Aquí el gobierno colombiano viene muñequeando, viene maniobrando, viene haciéndole filigrana a una crisis fiscal, aplaza aquí, recorta allí, aplaza acá,
Y la verdad es que el gobierno nacional, el ministro Guevara, tiene el deber, tiene la obligación de salir y decirle al país, de decirle a los prestamistas, de decirle a los contratistas de grandes obras cuál es la realidad fiscal de Colombia. Pero eso de estar sacando cada 2 meses decreticos de aplazamientos, de recortes y haciéndole el esguince al problema, nos va a llevar a un estallido fiscal en Colombia si esto no se corrige de fondo. Ya vamos en el tema inclusive de las elecciones del año entrante, que de las muchas alertas, por supuesto, es una de las particularmente graves de esta mañana. 8 minutos. Álvaro, señor. A nadie le gusta que le recorten y lo fácil es achacárselo a Petro, que es quien aplaza, pero el hecho mayor es que no hay opción a aplazar los presupuestos. No es recortar por recortar, como dice el alcalde de Medellín. También se aplazan proyectos del gobierno. La responsabilidad inicial es de los congresistas que celebraban el hundimiento de la ley de financiamiento. Se les olvidó que después venían recortes dolorosos. Por eso es que los congresos anteriores aprobaban las leyes de para financiar el presupuesto, porque desfinanciar el Estado genera problemas muy grandes y responsabilidades políticas grandes. Pasó lo mismo que con el hundimiento de la reforma a la salud, que la hundieron en lugar de reformarla, y con eso solo le entregaron el manejo de la salud a Petro. Aquí le entregaron el manejo del presupuesto totalmente a Petro, cuando realmente es una función conjunta con el Congreso. Porque nada es más político que decidir un presupuesto nacional, en el Congreso y fuera de él. Y obviamente Petro pues iba a hacer los recortes en función... quiere decir caprichoso y subjetivo, ¿verdad? No, político. Los congresos deciden en función política, porque los congresos son esto políticos. No lo decidió el Congreso, estos son voluntades del gobierno. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí sí y aquí no. Eso es lo que estoy diciendo, Néstor. El proceso de decisión presupuestal en todas partes es muy político, depende de las fuerzas políticas que jalan para un lado y para el otro. Cuando los congresos renuncian a eso, pues se lo entregan a Petro, que lo maneja en función política también, y obviamente Petro iba a aplazar inversiones que no son las sociales. Mire, sobre eso, Milei hizo los recortes porque Argentina estaba en una situación distinta, de casi quiebra, y asumió un costo político alto. El Congreso colombiano quería quedarse con el triunfo de la motosierra y sin el costo, una ingenuidad, porque Petro obviamente los iba a someter a lo que los está sometiendo, y les va a tocar aprobar una nueva ley de financiamiento, porque es muy complicado dejar a un Estado sin financiación cuando hay compromisos anteriores. Lo fácil es decir que ejecuten y que no hagan gastos nuevos, pero en el Estado colombiano, el presupuesto colombiano, son muy pocos los gastos nuevos. La mayoría obedece a gastos que son permanentes o que ya están comprometidos. La inversión tiene mucho de vigencias futuras. Entonces es cuento eso de que se puede recortar el mal gasto, porque el presupuesto colombiano es muy inflexible. Pero sí, yo sí creo, Néstor, que hay una gran contradicción. Echarle toda la culpa a la caída de la reforma tributaria es no ver también por otro lado. Eran 8 billones, ¿no? Sí. Ahora esos 8 billones son 12 billones, María Consuelo, son 12 billones, pero el total del presupuesto son 520. Caída, es decir, realmente del recaudo. De acuerdo, pero Néstor, sí, tiene, de acuerdo, la caída del recaudo, pero Néstor, yo sí creo que hay una gran contradicción en ser el gobierno que impulsa el gran cambio a la Constitución para descentralizar los recursos del Estado, que lleguen más recursos a las alcaldías, a las gobernaciones, porque reconocemos que el centralismo ha impedido el desarrollo de ciertas regiones, y a la vez ese mismo gobierno, cuando decide un recorte de 12 billones de pesos, insisto, de un presupuesto total de más de 520, es que estamos hablando no es que le esté quitando el 30% al presupuesto. Si le estuviera quitando un porcentaje muy alto, uno diría, bueno, no, claro, todos tienen que pagar los platos rotos de que de verdad hay una desfinanciación y hay que repartirlo de manera ecuánime, pero lo que estamos viendo es que la decisión del presidente es castigar particularmente, no a su gobierno, o a sus entes del Ejecutivo Nacional, sino especialmente a compromisos en vigencias futuras, y a mí me parece profundamente contradictorio con la reforma que acaba de impulsar el ministro Juan Fernando Cristo. También, Néstor, hay que decirlo, es de la mayor gravedad, en esto coincido con el alcalde Galán, que los compromisos de la nación, es que no son los compromisos de Petro, ni de Duque, no, son los compromisos de la nación en contratos soberanos para la construcción del metro, para la construcción de las autopistas, que el Estado, que ha hecho unos contratos a 20, 10 años porque se requieren, empieza a incumplir, es un antecedente gravísimo para las inversiones en infraestructura en este país, muchas de ellas con iniciativa privada o asociaciones público-privadas.
Y lo último, es evidente, como usted lo decía, Néstor, que la estrategia del presidente es ¿cuál? Es decirle a todos los que votan en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República, mire, si ustedes no me aprueban la ley de financiamiento, pues esos aplazamientos, porque realmente no, el gobierno no está mostrando que se cancele ese gasto, sino lo aplaza. ¿Y lo aplaza hasta cuándo? Hasta que me aprueben mi reforma tributaria. Entonces es evidente que la estrategia va a ser inevitable. Entonces se está presionando a través de las regiones. Imagínense lo que están haciendo hoy los alcaldes, las platas comprometidas, Felipe, pues todos llamando a sus congresistas a ver qué hacemos, porque la encrucijada se creció por cuenta de la caída. Sí, Néstor, pero es que gobernar así es a punta de venganzas y a punta de trampas, pues, de triquiñuelas. Eso no está bien, Néstor. No está bien porque él no está pensando realmente los intereses del país. Felipe, no está pensando. Una precisión de carácter técnico. La tributaria de hace 2 años y medio, la primera del gobierno Petro, convirtió a este gobierno, este presupuesto, en el mayor de la historia. Crecieron mucho el presupuesto. No es que estemos hablando de un gobierno que no tiene plata y al que no se le pasó. Ya le aprobaron una reforma tributaria al comienzo de este gobierno. Néstor, pero por fuera de esa lógica, por fuera de esa lógica de que esto trate o no, de que esto tenga la intención de presionar a las regiones para que a su vez presionen a sus representantes a la Cámara para que aprueben una reforma, hay uno de estos recortes o uno de estos aplazamientos que no es de carácter regional y que seguramente va a tener una lectura política muy adversa, que es la del Consejo Electoral, Néstor. Mire, yo creo que una de las cosas que va a pasar este año en Colombia, por esta y otras razones, es que se va a ir generalizando la idea, no digo yo que esto sea correcto, no, pero se va a ir generalizando la idea de que el presidente, por capricho personal, está tratando de alguna manera de sabotear las elecciones de 2026. Además, porque acuérdese que esta no es la primera vez. Recuerden que la ponencia del presupuesto hace unos meses tenía una norma muy rara que sometía el presupuesto de la registraduría a una especie de administración del Ministerio de Hacienda que le iba dando la platica a voluntad a medida que pasaba el tiempo. Luego vienen las inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio a la registraduría. ¿Cierto? Ahora esto, yo creo que va a ser imposible sacar del tablero político colombiano, Néstor, la idea de que el gobierno de alguna manera está tratando de sabotear el proceso electoral. Están llegando los colombianos deportados de Estados Unidos.